Se elimina la restricción vehicular en Guayaquil. El COE cantonal decidió además aprobar el plan piloto para que los bares se conviertan en restaurantes, entre otras medidas. Autoridades recorren la provincia de Chimborazo para evaluar afectaciones por la ceniza del volcán Sangay. Mientras que en el aeropuerto de Guayaquil se recogieron casi 20 toneladas de polvo volcánico. Democracia Sí es la primera organización política que acude al CNE para inscribir una candidatura presidencial, la del binomio Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. La Procuraduría General del Estado analiza el pronunciamiento de la Corte de La Haya que falla a favor de la petrolera Chevron Texaco. El Frente de Defensa de la Amazonía reacciona ante la decisión. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Gracias por iniciar la semana informándose aquí en Televistazo. Empezamos. En Guayaquil se eliminaron las restricciones para la circulación vehicular desde hoy, según lo resolvió el COE cantonal. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gaby y amigos televidentes? Buenas tardes. Con esta medida, todos los vehículos particulares podrán transitar libremente sin importar el número de su placa. William Young con más detalles. Ya no serán necesarios los salvoconductos para movilizarse en Guayaquil. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal decidió que a partir de hoy quedan eliminadas las restricciones para circular en la ciudad. Es decir, todos los vehículos particulares podrán transitar libremente cualquier día. A partir del día de hoy se elimina la restricción vehicular por las placas. La ATM ejercerá el control de las acciones en el transporte público. Se mantiene las 3 personas por cada taxi más el chofer del taxi. En tanto que el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Vicente Tayano, mencionó que van a intensificar los controles a los buses de transporte público, que solo pueden llevar pasajeros hasta el 50% de su capacidad. Lo importante es que las medidas de control se sigan respetando. Aforo, distanciamiento y obviamente obligatoriedad del uso de la mascarilla se siga respetando. Las cifras expuestas en esta reunión del COE cantonal son positivas según el director zonal de salud Francisco Pérez. Al menos en los hospitales del Ministerio de Salud, los datos son alentadores. Hay una buena noticia, solo tenemos 13 pacientes hospitalizados al momento por COVID en las áreas de hospitalización. Tenemos camas desocupadas alrededor de 72 camas desocupadas alrededor. En cuidados intensivos también hemos visto que hay ya una disminución también de los pacientes hospitalizados. Las autoridades también anunciaron que esta semana inicia un plan piloto para reabrir las áreas sociales de urbanizaciones, iniciando con las que están en la vía a la costa, y que por ahora 20 bares que se convirtieron en restaurantes ya pueden atender al público. En otro tema, este lunes los guayaquileños iniciaron la limpieza de vehículos, portales y aceras tras la caída de ceniza registrada ayer. En el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo se retiraron más de 20 toneladas de polvo volcánico para reanudar las operaciones y se realizan continuas maniobras de limpieza. Veamos. Son los trabajos de limpieza a lo largo de la pista de aterrizaje del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, que se realizaron la tarde del domingo para reanudar las operaciones, una vez que cesó la caída de la ceniza que emitió el volcán Sangay en Morona, Santiago. La mañana de este lunes, camiones del Cuerpo de Bomberos de la terminal aérea realizaron la última inspección de la pista. Gustavo Zúñiga, quien está al frente del Comité de Emergencia Cantonal, explicó el trabajo realizado. Empezamos los trabajos alrededor de las 4 de la tarde, limpiando ya la precipitación de las cenizas, aproximadamente unas 20 y pico de toneladas a todo lo largo de la pista. El director zonal de Aviación Civil, Wilson Torres, señaló que el aeropuerto ya se encuentra operativo en su totalidad y explicó que mantienen el contacto con los organismos de control en caso de que el Sangay registre una actividad similar.
Y estamos esperando el retorno de las aeronaves que cancelaron el día de ayer, adicional a los vuelos locales que estaban previstos para el día de hoy, que se desarrollan con normalidad. La ceniza también afectó a una serie de negocios, como por ejemplo los patios de vehículos, que amanecieron totalmente cubiertos de una capa gris y cuyos empleados este lunes tuvieron que limpiar. Aquí ahorita voy a lavar uno por uno, digamos, echándole agua con la bomba que tengo allá adentro y echarle champú, limpiarlos por dentro porque igual la ceniza adentro. Y es que la limpieza de portales, aceras y negocios fue evidente desde las primeras horas de la mañana. Con escoba y agua, los dueños o empleados de los comercios retiraron los restos del polvo volcánico para poder abrir sus locales. Cultoso, pues hay que barrer un poco y ahí echar agua porque igualmente se hace lodo. A esto se suma la recolección de las fundas con ceniza por parte de Puerto Limpio. Según las autoridades, la provisión de agua no se vio afectada y la distribución se realiza con normalidad. Los pobladores de Payatanga suman una preocupación más a su día a día, pues este es uno de los cantones de Chimborazo que resultó gravemente afectado por la caída de ceniza del volcán Sangay. Carolina Mela viajó a esta localidad para describirnos su situación. Adelante, Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está cayendo ceniza nuevamente en Payatanga. Ustedes lo pueden ver en este momento a mis espaldas, el escenario que tenemos en este instante. Después de un par de horas que el volcán dio tregua y que la gente aprovechó para salir en Minga a poder hacer una limpieza en las calles. Hay mucha preocupación por lo económico aquí en Payatanga, que ya se veía seriamente afectado por la pandemia y que este es un golpe más en la economía. Los vendedores de comida, por ejemplo, hoy no pudieron abrir sus negocios. Les tenemos sus historias en el siguiente reportaje. Fue un día de oscuridad total en Payatanga. La nube de ceniza cubrió por completo el cantón. Hoy, con un poco más de sol, la gente salió a limpiar las calles. Miren la cantidad de ceniza. Yo cuando desperté ya parecía de noche más bien, todo oscuro. No se veía nada y después comenzó a caer ceniza horrible, ay no. Bueno, realmente desde ayer empezamos la limpieza porque estaba terrible, lleno de ceniza, hasta los pies se nos enterraban en la ceniza. Su preocupación es por la economía. Pocos son los negocios que han podido abrir. Cristina tiene una despensa de alimentos, pero por higiene ha decidido cerrar nuevamente su negocio. Con esto lo del virus no hemos podido vender, prácticamente hemos estado quebrados. Cuando nuevamente empezamos como a reactivarnos, se nos viene eso que también nuevamente, como usted puede ver, nosotros no podemos vender fritada, lo que es nada de nuestro negocio, porque sinceramente estamos 100% afectados. Se sienten desprotegidos desde el tiempo en el que tuvieron que afrontar la pandemia. Aquí llegó el MIES, pero no con alimentos o agua, sino con cobijas y chompas. ¿Tiene recursos económicos para poder afrontar esto? No, este momento el municipio de Payatanga no cuenta con recursos, estamos esperando de que el gobierno se sensibilice y nos dé la prioridad al cantón Payatanga, que ha sido uno de los cantones más afectados por la caída de ceniza en la provincia de Chimborazo. Otro grave problema que está afrontando ahora mismo Payatanga es la contaminación del agua de consumo de la población. Este tanque que ustedes ven aquí era el que servía para filtrar y potabilizar el agua, pero ahora mismo está cubierto por una capa de ceniza. Así que el agua que le está llegando a la gente es agua no tratada o cruda. Se afectan las válvulas de paso y por ende hemos tenido que hacer un bypass. Pero eso es temporal, no podemos seguir manteniendo el mismo bypass durante todo este momento, necesitamos intervenir. Las calles duraron poco tiempo limpias. Volvió a caer ceniza sobre Payatanga. La gente se guarda de nuevo y trata de proteger sus negocios, que son el sustento diario. Y ellos no son los únicos afectados. La mayoría de la población vive de la agricultura y la ganadería, que hoy amaneció cubierto de cenizas. Esta noche les contaremos sus historias en nuestro noticiero estelar de las 19 horas. Muy buenas tardes. Hasta entonces, Carolina, muchas gracias por ese informe. Vamos ahora a una pausa y al regresar, la Unión de Afectados por Chevron se pronuncia tras el fallo de la Corte Distrital de La Haya en contra de Ecuador, que ordena dejar sin efecto el fallo dictado contra la multinacional en las cortes de nuestro país. Ya regresamos.
Seguimos informando. Gustavo Larrea es el primer candidato presidencial que acude al CNE para inscribirse. Es un proceso que luego debe ser confirmado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Además, estuvieron candidatos a asambleístas nacionales. Patricio Díaz nos da más detalles de la jornada. Es el candidato presidencial de Democracia Sí. Gustavo Larrea acudió al CNE junto a su compañera de fórmula, Alexandra Peralta. Lo recibió el secretario del Consejo Electoral y con él acudieron a cumplir las formalidades de su inscripción. Somos la primera organización que cumple el requisito de ley de inscribir formalmente las candidaturas. A partir del día de hoy, Alexandra Peralta y Gustavo Larrea serán candidatos a la vicepresidencia y presidencia de la República. Aunque el Movimiento Libertades Pueblo anunció la inscripción mediante internet de su candidato presidencial Juan Carlos Machuca, el CNE confirmó que no subió la información completa, por lo que no está registrado aún. Libertades Pueblo fue eliminada de los registros del Consejo Electoral junto a otras 3 organizaciones políticas ante un informe de Contraloría. La presidenta del Consejo dice que habrá que esperar los recursos que ellos presenten para saber si pueden culminar con su inscripción. Si aquello que han presentado tiene efecto suspensivo, a nuestra decisión nosotros tendríamos la posibilidad de continuar con el proceso de inscripción de candidaturas. Las organizaciones políticas y los candidatos entregan sus documentos aquí, pero luego el Pleno del Consejo Nacional Electoral debe ratificar su inscripción. En 48 horas nosotros recibiremos informes técnicos jurídicos sobre el que resolveremos en el Pleno del CNE. Lo mismo pasa con las candidaturas nacionales, a asambleístas y al Parlamento andino. Hoy acudieron temprano los candidatos de Unidad Popular. Vamos ahora a hacer esta inscripción y a lo largo de estas semanas vamos a inscribir 34 listas en todo el país. Y ante las encuestas, los candidatos dicen no creer en ellas. Al menos, así se lo ve desde Democracia Sí. Es decir, nos pueden poner -10 de intención de voto. Nosotros vamos a representar una alternativa seria de cambio en el país. Los candidatos tienen hasta el 7 de octubre para inscribirse ante el Consejo Electoral o las delegaciones provinciales. Luego de que la Corte de La Haya confirmara la sentencia a favor de Chevron y en contra de Ecuador, la transnacional estadounidense informa que se apresta a recuperar los costos del litigio que ya lleva 11 años, mientras la Procuraduría analiza las decisiones a tomar. Nos informa Jacqueline Rodas. El duro revés que sufrió el Estado ecuatoriano en 2018 se confirma ahora con la decisión de la Corte Distrital de La Haya, que rechazó el pedido de anulación presentado por el país y vuelve a dar la razón a la empresa Chevron. Con ello se ratifica la responsabilidad de Ecuador por incumplir el Tratado Bilateral de Inversiones firmado con Estados Unidos. Lo que resta es cuantificar el monto de la reparación que se deberá pagar a la transnacional, que ya se anticipó a través de este comunicado en el que indica: Chevron busca recuperar los costos en los que ha incurrido exponiendo el fraude en su contra y defendiéndose del mismo, así como los daños derivados del incumplimiento por parte de la República de Ecuador de los laudos arbitrales que le obligan a poner fin al fraude. En su momento, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, advirtió que el monto será alto. Ahora analiza las acciones a tomar. El fallo internacional, además, ordena al Ecuador que deje sin efecto la sentencia del Lago Agrio, un proceso independiente ganado por los pobladores de la Amazonía tras una lucha de más de 20 años, y en el que instancias nacionales ordenaron a Chevron pagar $9.500 millones por daño ambiental. Pablo Fajardo, de la Unión de Afectados por Chevron Texaco, recalca que eso es imposible de ejecutar. No tiene capacidad jurídica para imponerle a un Estado soberano independiente que anule una sentencia de su sistema jurídico doméstico. La sentencia nuestra está vigente y vamos a hacerla cumplir. Y Chevron tiene que pagar lo que le debe a la Amazonía ecuatoriana. El reto es reparar el daño. Ante el inminente pago millonario que tendrá que desembolsar el Ecuador, se plantea la repetición para los responsables de este caso, que se litigó durante el gobierno de Rafael Correa. La Unión de Afectados por Chevron pide que también se incluya a quienes en 1998 firmaron el acta liberando a la empresa, a quienes estuvieron a cargo del contrato y a quienes suscribieron el tratado con Estados Unidos.
En 2013, el entonces presidente Rafael Correa decidió involucrar al gobierno en el conflicto con la petrolera Chevron. Más de $10 millones costó una campaña que también terminó en polémicas y denuncias. Francisco Garcés nos cuenta los detalles. Era septiembre del 2013 cuando el entonces presidente Rafael Correa visitó el Pozo Aguarico 4. Rodeado de la prensa nacional y extranjera y con transmisión televisiva en directo, el mandatario exhibió su mano manchada de petróleo. Presidente, este es Chevron Texas. Con ese acto arrancó la campaña La Mano Sucia de Chevron, con la que se buscaba mostrar al mundo los daños ambientales producidos por la petrolera en Ecuador. A Correa le siguieron por semanas varias personalidades reconocidas en el ámbito internacional. En el mismo sitio mancharon sus manos de petróleo la actriz Mia Farrow, el actor Danny Glover, el cantante Luis Eduardo Aute, la ambientalista Alexandra Cousteau, entre otros. Esta campaña incluyó eventos, conferencias y mecanismos de difusión en varios países. Por casi $10 millones, el gobierno contrató a 2 empresas, entre ellas Max Square, firma que se encargó de pagar grandes sumas de dinero para los viajes de varias de las personalidades que llegaron al país. El Ecuador no ha contratado a ninguna empresa para generar una campaña en contra de Chevron, ni para perseguir a Chevron, ni para intentar ejecutar la sentencia del Lago Agrio. Pero apenas concluido el gobierno de Correa, iniciaron las polémicas. Este caso fue aprovechado por el anterior régimen para ganar protagonismo político y mediático. El régimen anterior suscribió contratos por más de $10 millones en campaña de comunicación a nivel nacional e internacional. Pretendieron hacer creer al país que las celebridades internacionales apoyaban la causa, cuando en realidad estas recibían un alto pago por su visita con fondos públicos. Pese a las discusiones, las denuncias no quedaron más que en una disputa pública, aunque Chevron sí aprovechó los pormenores para llevarlos como argumentos a su favor ante las cortes internacionales. Se desarrolla el proceso de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Esta mañana compareció vía telemática el legislador Henry Kronfle, quien presentó pruebas de cargo contra Cruz, a quien se lo investiga por una supuesta obtención irregular de su carnet de discapacidad, en el que registra problemas auditivos y visuales con una discapacidad del 81%. En la comisión se receptará también las pruebas de descargo. Luego la comisión resolverá si el juicio político pasa o no al pleno de la Asamblea. Durante la primera semana sin estado de excepción, el país registra una disminución en cuanto a la realización de fiestas y eventos no permitidos, esto según datos oficiales. Sin embargo, mantener el distanciamiento social es algo que todavía le cuesta a los ciudadanos, sobre todo en Quito. Andrés Moposita nos cuenta que la semana pasada las aglomeraciones se incrementaron en un 19% a escala nacional. El irrespeto a las normas de bioseguridad se evidencia desde muy temprano en paradas y buses de la capital. En Carapungo y Cotocollao, norte de Quito, los ciudadanos abordan las unidades de transporte de esta manera. El regreso al trabajo presencial de cientos de personas provoca saturación y tumultos al momento de movilizarse, más aún en horas pico. Bueno, a la hora que yo me traslado no hay mucha gente, pero sé que en la mañana, o sea, muy de mañana, hay mucha aglomeración. Todavía esto no pasa, así que tenemos que cuidarnos muchísimo. Todo depende ya de nosotros. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 registra un total de 57.746 alertas por aglomeraciones a escala nacional, de las cuales 13.000 ocurrieron en Quito, es decir, el 23% de todo el país, siendo la ciudad con más llamadas de este tipo. En esta última semana, luego del fin del estado de excepción, las aglomeraciones se incrementaron en un 19% en Ecuador,
Quito también lidera esta lista con un aumento del 12%. Las aglomeraciones, dicho por los expertos, es el mayor potencial de riesgo de contagio porque no garantiza el distanciamiento social. Peor aún en el espacio público, donde ya tenemos más actividades, tenemos más personas, más vehículos y sobre todo el transporte público puede ser un detonante bastante complejo si es que continuamos con este ritmo de aglomeraciones. El vicealcalde Santiago Guarderas manifiesta que frente a este escenario se reforzarán los controles en las parroquias más conflictivas, en especial en el centro histórico. Pero también se aplicará otra estrategia para intentar mantener el distanciamiento social en el espacio público. Campañas de concientización. Creo que es importante el que podamos llegar a mayor cantidad con un sencillo lenguaje para que la ciudadanía comprenda que estas normas son básicas. Por otro lado, las fiestas disminuyeron en un 37% y los escándalos en un 10% en la capital. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia frente al coronavirus y a trabajar en la separación física que se debe tener en las calles. Como anunciamos, está en nuestros estudios el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Gracias, señor ministro, por acompañarnos una vez más. La ciudadanía está tremendamente preocupada después de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, por ejemplo en España, en donde se habla de un nuevo rebrote, en Estados Unidos se habla de 200.000 muertos ya, y aquí tenemos un nuevo brote de COVID, ¿se considera así? ¿No es un rebrote? Entonces, ¿cómo se puede llamar al incremento de los casos en estos últimos días en el país? Sí, buenas tardes, Tania, gracias por la invitación de nuevo. Yo creo que la situación en el país de este momento continúa como hace 2 o 3 semanas. El impacto del final del término de la reglamentación que se ha dado últimamente no se verá en esta próxima semana, se verá después de unas 3 o 4 semanas más. Sin embargo, tenemos que volver a acudir a la responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, para decir que la pandemia no ha terminado. El ejemplo que usted menciona de España y de los Estados Unidos es una muestra de aquello, ¿no? Es decir, a pesar de que España relajó bastante las medidas, hoy vuelven a tomarse medidas que son muy importantes. Y entonces, yo diría, particularmente en Quito y en Guayaquil, el número de fallecimientos, el número de casos está, diríamos, controlado, al igual que en las últimas 2 semanas no ha habido grandes brotes, nuevos brotes no están siendo registrados. Le insisto en este tema, señor ministro, perdone, sí, porque según fuentes consultadas por nosotros en los hospitales en Guayaquil, el viernes último se registraron 5 muertes por coronavirus, el sábado 3, el sábado 2, el domingo 3. Un incremento preocupante, tomando en cuenta que al menos en esta ciudad se hablaba de que la cifra de fallecidos era de promedio 1 por día por coronavirus. En realidad, Guayaquil es una ciudad muy especial porque recibe pacientes de otras provincias, de las provincias circundantes, por un lado. Y por otro lado, el efecto de la mortalidad es algo que viene como una consecuencia de una enfermedad previa. El contagio va primero, después la gente se enferma, si hay un porcentaje que necesita hospitalizarse. Es decir, la consecuencia de la mortalidad es algo que se produce al final, como 3 o 4 semanas después del contagio. Entonces esa aclaración es importante. Entonces, ¿esto no es un nuevo brote? No, porque el nuevo brote tendría consecuencias después de 3 o 4 semanas. Esto es lo que ocurrió en Guayaquil hace 3 o 4 semanas. Pero también hay que tomar en cuenta que no es solamente la ciudad de Guayaquil que es la que recibe. Hay muchos pacientes de las provincias circundantes que digo que envían los pacientes, son trasladados a la ciudad de Guayaquil y los acogen. ¿Tenemos unidades de cuidados intensivos suficientes, disponibles? ¿Podemos saber números? Sí, en este momento tenemos 112, fíjese en Guayaquil, este momento como camas de hospitalización que están libres y 63 en Quito. Y de unidades de cuidados intensivos tenemos 15 disponibles en Guayaquil y 4 en Quito. Estos números también tienen que ser
dichos dentro de un contexto, porque nosotros hemos adaptado varias áreas que son las áreas que han sido habilitadas para el efecto, para recibir pacientes. No tengo pacientes en Guayaquil esperando en los corredores ni fuera de los hospitales. No tenemos pacientes en Quito fuera de los hospitales y fuera de los corredores. Los pacientes están siendo atendidos y este es el mensaje a la ciudadanía. Ministro Ceballos, el estado de excepción terminó, pero no la emergencia sanitaria. Escucho decir que esta emergencia se prolongará hasta fin de año por lo menos. ¿Qué proyecciones tienen ustedes? Vamos a ir monitoreando la situación en todo el país, no especialmente en las grandes ciudades, en Quito, Guayaquil y Cuenca, que son las ciudades que son de más difícil manejo. Pero es verdad, la pandemia no ha terminado en el mundo. Usted vio también las cifras que pasan en los Estados Unidos. Son 200,000 muertes y en otros países de la región la mortalidad sigue en un ascenso franco. Entonces, mal podemos decir que la pandemia ha terminado. No ha terminado. Y por lo tanto, la emergencia sanitaria que nos facilita una serie de recursos, acceso a medicamentos, el poder brindar las facilidades a los pacientes que lo requieran, es muy importante. Por lo tanto, la pandemia continúa y tenemos que tener muchísimo cuidado. Ok, continúa la pandemia, pero también continúa esta acción de seguir testeando, de seguir haciendo pruebas. Según las cifras que he recibido, de 300,000 pruebas que se han hecho en el país, 130,000 han dado positivas. Sin embargo, se dice que en los sistemas de salud hay 40,000 pruebas rezagadas. ¿Es cierto? Sí, es cierto, porque las medidas que son rezagadas, fíjese que hay como cerca de 2,100 epidemiólogos y gente, médicos, etcétera, que reportan al INSPI y al sistema de salud del Ecuador el hecho de que haya personas con sospecha de coronavirus. No todas las personas tienen pruebas, la sospecha es clínica o la sospecha es, por ejemplo, a través de una tomografía. Entonces eso hace que haya un número abultado que los vamos bajando poco a poco conforme pasa el periodo. Por ejemplo, los 10 días, si no han presentado ningún tipo de sintomatología, esos casos vienen descartados. Pero en todo caso está confirmado que son 40,000 pruebas rezagadas. Una última pregunta. No tengo el último dato, pero debe ser alrededor de eso, Tania. Una última pregunta y tiene que ver con los jugadores del equipo de Flamengo que se encuentra ya en Guayaquil. Según prensa brasileña, 6 de ellos se contagiaron en el país. ¿Puede darnos su versión al respecto? Me he comunicado con Francisco Egas y también me he comunicado con la doctora médica del Independiente del Valle. En realidad, estas 6 personas, de acuerdo a la Conmebol, llegaron con pruebas PCR negativas y al hacer un control acá salen que son 6 jugadores que fueron titulares, es decir, que estuvieron en el campo de juego. Sin embargo, esos jugadores están aislados ahora en uno de los hoteles de Guayaquil y regresan a través de un hotel charter a Brasil. Se han pedido, yo he solicitado, he sugerido que se hagan unas pruebas añadidas de doble test y también todos los jugadores del Independiente del Valle han sido testeados y todos están negativos. Gracias, señor ministro, por estar con nosotros aquí en Ecoavisa. Ya regresamos. Encantado, Tania, con mucho gusto. Seguimos con más noticias. 2 guías de andinismo fallecieron este fin de semana en el volcán Cotacachi. Formaban parte de un grupo de 7 excursionistas que descendían de la cumbre cuando un deslave los sorprendió. Estas imágenes corresponden al rescate de los cuerpos de los 2 andinistas que fallecieron cuando descendían de la cumbre del volcán Cotacachi. Se trata de los militares en servicio pasivo, Patricio Rodríguez, de 46 años, y Marco Yuyuna, de 47, ambos expertos guías de montaña por más de 20 años. El hecho se registró pasado el mediodía del sábado mientras realizaban unos anclajes cuando descendían de la cumbre y fueron sorprendidos por un desprendimiento de rocas que los impactó
y ocasionó que cayeran al barranco, lo que provocó su muerte. Otras 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, que formaban parte del grupo, fueron rescatados por miembros del Cuerpo de Bomberos y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía tras una llamada de emergencia que recibió el ECO 911. Presentaban heridas leves y fueron trasladados a una casa de salud para su evaluación. Dada la complejidad del lugar, los cuerpos fueron localizados luego de varias horas de búsqueda y posteriormente rescatados en horas de la noche. Luego de la pausa, autoridades recorren los 5 cantones de Chimborazo afectados por la ceniza del volcán Sangay. Seguimos en Televistazo. Esta mañana, autoridades de gobierno recorrieron las zonas más afectadas de Chimborazo para evaluar los estragos por la caída de ceniza. Los sectores agrícola y ganadero son los más golpeados. Saludamos a nuestro corresponsal Ángel Pilatuña para que nos cuente de qué forma se los está ayudando para mitigar el impacto de esta situación. Ángel, buenas tardes, te escuchamos. La vicepresidenta María Alejandra Muñoz, los ministros de Transporte, Gestión de Riesgos y Agricultura llegaron a las zonas más afectadas en los cantones de Cumandá y Payatanga, que desde este domingo han soportado la caída de grandes cantidades de ceniza del volcán Sangay. 10.000 kilos de ensilaje y melaza se entregó a los ganaderos perjudicados por la caída del material volcánico en estos 2 cantones. La vicepresidenta mantuvo reuniones con los comuneros, donde además se realizó la entrega de kits de protección. Al día de hoy, desde ayer, ya hicimos respuesta primaria, respuesta inmediata. Están viniendo cerca de 240.000 kilos de alimentos para animales a la provincia de Chimborazo y 200.000 a Bolívar, a efectos de tener 2 o 3 días de contención y de resistencia, mientras por otro lado, las brigadas del MAC están viniendo con bombas para poder limpiar sembríos y por otro lado veterinarios para poder atender y dar soporte técnico para atención de animales. En horas de la tarde las autoridades prevén recorrer los cantones de Alausí y Chunchi para evaluar el impacto de la caída de ceniza. Aunque ya han pasado más de 24 horas, muchos pobladores continúan limpiando sus viviendas, las calles, las aceras, pues la ceniza aún se mantiene en el ambiente. Esta información hasta el momento. Retornamos con más estudios. Buenas tardes. Así despedimos esta emisión de noticias. Un abrazo. A las 19 horas regresa la información para ustedes. Hasta entonces, buenas tardes.